Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del libro El Faro del Fin del Mundo. Continuamos con nuestra lectura de la parte 2, capítulo 4. Al salir de la bahía. En la mañana del 25 de febrero, el viento se había aplacado y eran manifiestos los síntomas de tiempo bonacible. Aquel día decidieron los piratas hacerse a la mar con la goleta, y Congret hizo sus preparativos para zarpar por la tarde. Era de creer que a esa hora el sol habría ya disipado la niebla, y la marea descendente favoreciera la salida. La goleta llegaría a la altura del Cabo San Juan hacia las 7, y el largo crepúsculo de aquellas latitudes le permitiría doblarlo antes del anochecer. De no haberlo impedido la bruma, la goleta hubiera podido partir aprovechando el reflujo de la mañana. Efectivamente, todo estaba dispuesto a bordo. Cargamento completo, víveres en abundancia, los que procedían del Century y los que se habían retirado del almacén del Faro, en el que no quedaban más que el mobiliario y los utensilios, con los que Congret no había querido abarrotar más la cala. Aunque se había aligerado de parte de su lastre, la goleta calaba más de lo normal y no hubiera sido prudente rebasar todavía algunas pulgadas su línea de flotación. Poco antes de medianoche, en tanto se paseaban cerca del faro, Carcante dijo a Congret: «La niebla empieza a levantarse y pronto el mar quedará despejado. Con estas brumas suele calmarse el viento y el mar». «Creo que al fin saldremos», contestó Congret, «y que nada dificultará nuestra navegación hasta el estrecho». «No más allá», dijo Carcante. «Sin embargo, Congret, la noche será oscura. Estamos apenas en el primer cuarto de luna». «Poco importa, Carcante. No me hace falta la luna ni las estrellas. Conozco toda la costa norte y espero doblar los islotes de New Year y el Cabo Codnell a buena distancia para no tropezar con sus rocas. Mañana habremos perdido de vista el Cabo San Bartolomé y espero que cuando llegue la noche la isla de los Estados habrá quedado a unas 20 millas a popa». «Ya es hora, Congret, después del tiempo que llevamos aquí». «¿Es que lo lamentas, Carcante?» «No, ahora que todo ha concluido, que hemos hecho fortuna, que un buen barco nos va a llevar con sus riquezas, pero mil diablos, yo creía que todo estaba perdido cuando la Maule, no la Carcante, fondeó aquí con una vía de agua. Si no hubiéramos podido reparar las averías, quién sabe el tiempo que todavía hubiésemos tenido que permanecer en la isla. A la llegada del aviso hubiéramos tenido que volvernos al Cabo de San Bartolomé». «Sí», contestó Congret, cuya feroz fisonomía se oscurecía. «Y la situación hubiera sido más grave todavía al ver el faro sin torreros. El comandante del Santa Fe hubiera tomado sus medidas, hubiera practicado pesquisas, seguramente registraría toda la isla, y quién sabe si lograría descubrir nuestro refugio. Y luego que acaso se le uniera el tercer torrero que se nos ha escapado». «Por este lado no tengas temor alguno, Congret. No hemos encontrado sus huellas, y como, sin ningún recurso, ha podido vivir cerca de 2 meses. Pues hay que tener en cuenta que pronto hará 2 meses que el Carcante fondeó en la bahía de Elgor, y a menos que este individuo haya vivido todo ese tiempo de pescado crudo. Después de todo, nosotros habremos partido antes de la llegada del aviso, que es lo importante. El Santa Fe no debe llegar hasta dentro de 8 días lo menos, a juzgar por el libro del Faro», declaró Carcante. «Y en 8 días», añadió Congret, «estaremos lejos del Cabo de Hornos, en ruta hacia las Salomón o las Nuevas Hébridas». «Por supuesto, Congret. Voy a subir por última vez a la galería para observar el mar, si hay algún barco a la vista». «¿Qué nos importa?», le interrumpió Congret, encogiéndose de hombros. «El Atlántico y el Pacífico son de todo el mundo. La Carcante
tiene sus papeles en regla. Yo me he ocupado de que así sea. Y puedes estar tranquilo. Y aunque encontráramos el Santa Fe a la entrada del estrecho, le enviaríamos nuestro saludo, pues nunca está de más la cortesía. Como se ve, Conry confiaba en el éxito. Verdad es que todo parecía favorecerlo. En tanto que su capitán descendía hacia la playa, Carcante subió la escalera que conduce a la galería del faro y permaneció en observación durante una hora. El cielo aparecía ya completamente despejado y la línea del horizonte se dibujaba con toda claridad. Aunque el mar estaba un poco agitado todavía, el oleaje no era lo suficientemente violento para dificultar la reparación de la goleta. Además, en cuanto el barco estuviera en el estrecho, encontraría la mar bella y navegaría como por un río al abrigo de la tierra y con viento de popa. En alta mar no apareció más que un barco que navegaba hacia el Océano Pacífico y no tardó en desaparecer. Una hora más tarde, Carcante tuvo un momento de inquietud que pensó comunicar a Conry. Una lejana columna de humo apareció hacia el noroeste. Era un vapor que se dirigía hacia la isla de los Estados o hacia el litoral de la Tierra del Fuego. Las conciencias de los criminales se sobresaltaban por cualquier cosa. Bastó una humareda lejana para que Carcante experimentase serias emociones. ¿Será el aviso?, se preguntó asustado. Era el 25 de febrero y el Santa Fe no debía arribar hasta los primeros días de marzo. ¿Habría adelantado el viaje? Si era él, antes de 2 horas estaría a la altura del Cabo San Juan. Entonces, todo perdido. ¿Era necesario renunciar a la libertad en el preciso momento de conquistarla y volver a la espantosa existencia del Cabo San Bartolomé? A sus pies, Carcante veía la goleta que se balanceaba graciosamente. Todo estaba dispuesto, no tenía más que elevar el ancla para zarpar, pero no le hubiera sido posible hacerlo con viento contrario y marea ascendente, y era necesario esperar 2 horas y media. Imposible, pues, hacerse a la mar antes de la llegada del aviso. Si era el Santa Fe aquel barco que estaba a la vista de la isla. Carcante soltó un juramento que le ahogaba. No quiso, sin embargo, alarmar a Conry, muy ocupado en los últimos preparativos, antes de asegurarse por completo, y continuó en observación en la galería del faro. El barco se aproximaba rápidamente, porque tenía a su favor la corriente y la brisa. El vapor forzaba la marcha, a juzgar por la espesa humarea que despedía, y de seguir aquella velocidad no tardaría en llegar a la altura del cabo. Carcante iba siguiendo con ansiedad la marcha del barco, y su inquietud aumentaba a medida que disminuía la distancia del vapor a la costa. Esta distancia quedó bien pronto reducida a pocas millas, y el caso del navío se hizo visible. En el momento que los temores de Carcante eran más vivos, desaparecieron como por encanto. El vapor hizo una maniobra para ganar el estrecho, y el bandido pudo observar que se trataba de un barco de 1200 a 1500 toneladas y que no era posible confundir con el Santa Fe. Todos los de la banda conocían perfectamente el aviso, por haberle visto varias veces durante su prolongada escala en la bahía de Elgor. Carcante respiró tranquilo y se alegró de no haber alarmado inútilmente a sus compañeros. El segundo de la banda permaneció todavía 1 hora en la galería, hasta que vio desaparecer el vapor hacia el norte de la isla, a una distancia excesiva para poder enviar su número al faro, señal que desde luego hubiera quedado sin correspondencia. 40 minutos después, el vapor, que navegaba con una velocidad de lo menos 12 nudos por hora, desaparecería a la altura de la punta Colmet. Carcante bajó a la playa, después de haberse asegurado que ningún otro barco aparecía en toda la extensión del mar. Se acercaba la hora de la marea baja, era el momento fijado para la salida de la goleta. Los preparativos estaban terminados, las velas prestas a ser izadas. A las 6, Conry y la mayor parte de sus compañeros estaban a bordo. Poco después, el bote conducía a lo que aún estaban en tierra. La marea empezaba a bajar lentamente.
ya se descubría el lugar donde la goleta había estado durante las reparaciones. Del otro lado de la caleta, las rocas mostraban sus cabezas puntiagudas. Una ligera resaca iba a morir en la arena de la playa. Había llegado el momento de zarpar y Congred dio la orden de elevar anclas. Las velas fueron orientadas y la goleta comenzó lentamente su movimiento hacia el mar. El viento soplaba de este a sudoeste y la carcante doblaría sin dificultad el cabo San Juan. Congred, que conocía perfectamente la bahía, estaba seguro que ningún peligro le amenazaba y con la mano en el timón dejaba que la goleta fuera aumentando su velocidad. A las 6:30, la carcante no estaba más que a 1 milla de la extrema punta. Congred veía todo el mar, hasta el límite del horizonte. El sol iba descendiendo hacia su ocaso, y bien pronto las estrellas brillarían en el cenit, que se ensombrecía bajo el velo del crepúsculo. Carcante se aproximó en aquel momento a su jefe. «Al fin vamos a vernos fuera de la bahía», dijo con satisfacción. «Dentro de 20 minutos doblaremos el cabo San Juan», contestó Congred. «La estación está ya muy avanzada y creo que podemos contar con las persistencias de estos vientos del este». En aquel momento, el hombre de guardia exclamó: «¡Atención a proa!». «¿Qué ocurre?», preguntó Congred. Carcante acudió para ver lo que pasaba. La goleta pasaba precisamente por frente a la caverna donde la banda había vivido tan largo tiempo. En este lugar de la bahía derivaba parte de la quilla del Century. Rechazada hacia el mar por el flujo, un choque hubiera podido tener lamentables consecuencias, y no había instante que perder para apartarse de este obstáculo. Congred viró ligeramente. La maniobra produjo el efecto deseado, pues apenas si la quilla de la carcante rozó aquel pedazo del casco del Century. En aquel preciso momento, un agudo silbido desgarró en el aire, y un violento choque hizo estremecer a la goleta, seguido inmediatamente por una detonación. Al mismo tiempo, se elevó del litoral una humarea blanquecina que el aire rechazó hacia el interior de la bahía. «¿Qué es esto?», exclamó Congred. «¡Han disparado contra nosotros!», contestó Carcante. «Toma la barra», ordenó Congred. Y precipitándose a babor, se inclinó sobre la borda, advirtiendo un agujero en el casco a medio pie de altura sobre la línea de flotación. Toda la tripulación se agrupó inmediatamente en la proa de la goleta. Era un ataque procedente de aquella parte del litoral, un proyectil que la carcante recibía en su flanco en el momento de salir de la bahía, y que se le hubiera dado un poco más abajo, seguramente la hubiese echado a pique. Se comprenderá fácilmente la sorpresa y el espanto que produjo a bordo tan inesperada agresión. ¿Qué podían hacer Congred y sus compañeros? Echar el bote al agua, remar hacia la orilla y apoderarse de los que habían disparado contra ellos. Pero, ¿no serían los enemigos superiores en número? Lo más cuerdo era alejarse a fin de reconocer la importancia de la avería. Se imponía esta determinación tanto más que los agresores persistían. Se alzó otro fogonazo en el mismo sitio y la goleta recibió un nuevo choque. Un segundo proyectil acababa de herirla un poco más a popa que en el primero. Congred ordenó precipitadamente virar a estribor. En menos de 5 minutos empezó a alejarse de la orilla y bien pronto estuvo fuera del alcance de la pieza de fuego. Ninguna otra detonación volvió a oírse en la orilla. Aparecía desierta, liástese la punta del cabo, y era de creer que el ataque no se reproduciría. Lo que más urgía era comprobar el estado del casco. Este examen no podía hacerse por el interior del barco, porque hubiera sido necesario desembarcar la carga. Pero lo que no dejaba lugar a duda era que los 2 proyectiles habían atravesado el casco, alojándose en la cala. Fue echado al agua el bote, desde el cual Congred y el carpintero examinaron el casco de la goleta,
a fin de ver si podían reparar allí mismo la avería. Pronto pudieron cerciorarse que los proyectiles habían atravesado hasta la cala. Afortunadamente, no habían interesado más que la obra muerta. Los dos agujeros estaban cerca de la línea de flotación, unos cuantos centímetros más abajo, y se hubiera producido una vía de agua que tal vez no hubiera habido tiempo de cegar antes que la cala se hubiera inundado y hubiera sumergido la Carcante a la entrada de la bahía. Seguramente Congred y los suyos se hubieran salvado en el bote, pero la goleta se habría perdido sin remisión. En suma, la avería no era de extrema gravedad, pero de bastante importancia para impedir que la Carcante se aventurase en una larga navegación. Al menor bandazo que diese sobre babor, el agua penetraría en el interior. Era necesario, por lo tanto, tapar los dos agujeros hechos por los proyectiles antes de continuar la marcha. ¿Pero quién será el canalla que nos ha enviado esto?, preguntó reiteradamente Carcante. Tal vez ese torrero que se nos ha escapado, contestó Vargas. ¿Acaso algún superviviente del Century a quien ese torrero habrá salvado? Pero en fin, para disparar proyectiles hace falta un cañón, y ese cañón no habrá caído de la luna. Evidentemente, aprobó Carcante. No hay duda que procede del barco náufrago. Qué lástima que no hayamos dado con él entre los restos. No se trata ahora de eso, interrumpió bruscamente Congred, sino de reparar lo antes posible la avería. En efecto, no era cosa de entretenerse en discutir acerca del ataque contra la goleta, sino de proceder a las necesarias reparaciones. En rigor, se la podría conducir a la orilla opuesta de la bahía, a la Punta Diegos. Una hora bastaría para ello, pero en este lugar la goleta hubiera estado muy expuesta a los vientos de alta mar, y hasta la Punta Several la costa no ofrecía ningún seguro abrigo. Congred resolvió, por lo tanto, volver aquella misma noche al fondo de la bahía de Elgor, donde el trabajo podría llevarse a cabo con toda seguridad y lo más rápidamente posible. Pero en aquel momento la marea descendía y la goleta no podía vencer el reflujo. Forzoso era esperar la marca ascendente, que no se haría sentir hasta las 3 de la madrugada. La Carcante se balanceaba vívidamente por la acción del oleaje, y la corriente amenazaba arrastrarla hasta la Punta Several. De vez en cuando se oía el ruido del agua precipitándose por los dos agujeros que los proyectiles habían hecho en el casco. Congred no tuvo más remedio que resignarse a echar el ancla a unos cuantos cables de la Punta Diegos. En resumen, la situación era poco tranquilizadora. La noche se echó encima, y bien pronto la oscuridad fue profunda. Era necesario todo el conocimiento que Congred tenía de aquellos parajes para no estrellarse contra alguno de los numerosos arrecifes que impiden el acceso a la costa. Al fin se dejó sentir la marea ascendente. El ancla fue recogida a bordo, y la Carcante, no sin haber corrido serios peligros, fondeó de nuevo en la caleta de la bahía de Elgor. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 4 de la parte 2 del libro El faro del fin del mundo. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.